cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tan inseguro de cómo estamos. Miren qué lindo privilegio el poder estar nuevamente con ustedes y continuar con lo que comenzamos el miércoles, reflexionando en Gálatas, el libro de Gálatas, y desde Gálatas seguir hacia nuestra realidad. Ustedes ahí en su contexto en Honduras y yo aquí en Guatemala. Los desafíos ahí están. Y recuerdan bueno, voy a compartirles un poco el PowerPoint, perdón. El otro día hablamos un poco de cómo el apóstol Pablo estaba muy vinculado con los Gálatas porque él fundó las iglesias ahí en el sur de Galacia, aquí en esta zona, en el sur de Galacia, y un par de años después, Pablo se ha dado cuenta que hay problemas. Los creyentes están en desarrollo, la mayoría son judíos, pero también cada vez más hay gentiles que se están convirtiendo al evangelio, y entra una tensión para los judíos principalmente, ¿qué hacer con los gentiles? ¿Les pedimos que se hagan judíos para ser cristianos? Porque todos ellos eran judíos y luego cristianos. Y algunos decían, sí, es que tienen que ellos guardar los distintivos nacionales que nosotros tenemos, circuncidarse, guardar las fiestas judías y además las dietas. Y otros decían, no, es que no, algo no cuadra. Y Pablo es un fuerte defensor de que eso no cuadra, porque Cristo es suficiente. Y siguiendo un poco el bosquejo del doctor Grant Osborne, veíamos que en el capítulo 1, Pablo va a enfatizar que Dios es la fuente del evangelio y por lo tanto Dios fue quien le dio el evangelio a él. Él no me dio otra persona, otro ser humano que le enseñara algo y Pablo captó mal. No, es Dios mismo y el Señor Jesucristo. Entonces les alerta de un problema que podría darse en ataque al evangelio, y Pablo dice, aunque apareciera un ángel del cielo, si les enseña un evangelio distinto, y no es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero si alguien pretende que haya otro evangelio, ese debe ser desechado porque hay un solo evangelio. Y ese es el que les enseñó él cuando fundó las iglesias ahí en la zona. Y eso es lo que él va a enfatizar en el resto del capítulo 1 que vimos el otro día. En el capítulo 2, Pablo insiste más concretamente en el tema ya con antecedentes históricos. Primero cuenta cómo él, con algunos hermanos, Bernabé, Tito incluso, fueron a Jerusalén unos 3 años, bueno, 14, no, aquí dice 14 años, 14 años después de que se convirtió al Señor, recién llegó a Jerusalén con Tito, Bernabé, y ahí no obligaron a Tito a circuncidarse, así que no, Tito siendo un gentil, un ciudadano griego, no fue necesario circuncidarse porque no era necesario circuncidarse. Y los hermanos, cuando fueron ellos a visitar a Jerusalén, le estrecharon la mano de compañerismo y no era necesario agregar nada más, solo recordar que había que cuidar de los pobres. Y Pablo dice, eso hice. Pero él cuenta una historia que vivió con Pedro, una anécdota muy tensa, en algún momento ahí en Antioquía, donde Pedro no estaba consciente de las implicaciones de lo que él estaba haciendo. Él había al principio estado comiendo con los hermanos gentiles, pero cuando llegan hermanos de Jerusalén, se poco cohibido, se empieza a retirar de esas reuniones de comunión y comida, y Pablo le dice, eso no está bien porque estás proyectando la idea de que hay dos tipos de cristianos,
uno de primer nivel que es judío y el otro que es gentil, y Pablo dice eso no es así, no es cierto. Y la razón es porque fuimos declarados justos por la obra de Cristo Jesús, y nuestra fe en Él es el vehículo que Dios usa para darnos esa justificación. Pero insistía, y eso va a ser importante en la conversación de hoy, que esa justificación no es solo la declaración de justo cuando recién decidimos creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sino que es la justicia de cada día, es en fe. Por eso Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Reina Valera. Así que lo que ahora vivo en la carne, el día a día de la vida cotidiana, se debe vivir en fe también. Y ahora, en el capítulo 3 y capítulo 4, Pablo va a volver al tema, pero de otro ángulo, y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Lo que vamos a ver es que, primero que nada, la ley tiene su papel, tiene su función, pero no es superior a la fe. Ya vimos que fe en Jesús y su obra salvífica es que somos declarados justos. Esa fe en Dios es por sobre la ley. Y el ejemplo histórico va a ser Abraham, que Abraham apareció, vivió mucho antes que existiera la ley, y él creyó en Dios. Y va a ser todo su argumento, vamos a ver en unos detalles más adelante en el capítulo 3, cómo es que es clave el comienzo de la vida de ellos, es parte de la realidad de ellos como creyentes, con su vinculación con el Espíritu, y luego a partir de ahí entonces construye todo su argumento de la promesa, de la fe que Abraham tuvo, que es la misma fe que nosotros tenemos. Por eso somos hijos de Abraham, el creyente, o el que cree, o el Abraham de la fe. Y luego la ley tuvo su propósito, un propósito de establecer un marco sobre el cual nos empuja hacia reconocer que no hay otra alternativa que creer en Jesús. Y eso lo vamos a ver también en un instante. En el capítulo 4, él va a hablar del propósito temporal de la ley. Y también, al final del capítulo 3 y también en el capítulo 4, él va a hablar de, dado que es temporal la ley, hay peligros de malinterpretar el uso de la ley. Y insisto, cuando Pablo en Gálatas habla de la ley, no está exactamente hablando de todos los 10 mandamientos o todo el Pentateuco. Él tiene en mente específicamente estas tres cuestiones. La circuncisión, el declarar fiestas, tener fiestas solemnes, y los sacrificados, la comida, la dieta, lo que debe comer un creyente y que no debe comer, como los judíos tenían esas reglas de dietas. Eso es lo que está en cuestión, básicamente, porque Pablo va a entrar a la ley más adelante y va a acercarse a ella desde el ángulo del amor al prójimo, como el cumplimiento de la ley. Y desde ahí va a construir el trabajo de la vida cristiana que veremos el domingo. Así que hay peligros, y está el problema de volver a esclavizarse cuando mal comprendemos la ley. Si uno no usa adecuadamente la ley, corre el riesgo de esclavizarse a ella. Y luego también Pablo va a usar un ejemplo emotivo, su cercanía con ellos, el que estaba enfermo de sus ojos, y ellos quisieran incluso darle sus ojos a Pablo para poder tenerlo bien y sano, y mostrando con ellos su amor, los hermanos para con Pablo.
esa cercanía, ese amor debe ser la base sobre la cual ellos deben construir su confianza en él, porque estos falsos maestros como que han estado tratando de poner cizaña entre Pablo y los hermanos para poder manipularlos y hacerlos que sigan las enseñanzas que ellos tienen. Y por último, él va a hacer una alegoría muy compleja para nosotros en cómo maneja el Antiguo Testamento, pero va a ilustrar el punto, que es cómo es que los creyentes somos hijos de libertad. Por ahí, entonces, es lo que estaremos viendo en el texto bíblico. Ahora quiero compartir con ustedes nuevamente el texto bíblico para que estemos pendientes ahí, no tanto de mí, sino del texto bíblico. ¿Cómo es que el apóstol está sorprendido? Vean cómo empieza el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? La idea de fascinar aquí es, no sé si ustedes ahí en Honduras tienen, usualmente en parques había personas que vendían cosas, cualquier cosa, y hablaban y hablaban y hablaban, que sea una peladora de papa o cualquier cosa que querían vender, y entonces hablaban con sus cosas y uno decía, oh, yo quiero eso, y llegaba a su casa y no funcionaba. Y uno dice, pero ¿cómo es que hizo esa persona que funcionara si esto no sirve? ¿Sí? Eso de fascinar, es cautivar con sus artilugios para engañar a la persona. Eso es lo que han hecho otros para quitar sus ojos de donde deben estar puestos, en Jesús. ¿Sí? Que Jesús fue presentado a ellos crucificado. Ese es el centro del mensaje, porque no puede ser que la centralidad de Jesús, el Mesías crucificado, tan rápido haya quedado relegada en la vida de los hermanos ahí de la iglesia, o de las iglesias en Galacia. Pero vean, Pablo está muy preocupado de ellos. Oh Gálatas insensatos. Más adelante les va a decir, es que ya perdí el que Pablo dice, en el versículo 20. En el 20 dice, 4:20, estoy en el 3 por eso. En 4:20, vean, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. O sea, Pablo está muy desconcertado. Esa es la palabra, desconcertado. No sé si ustedes se sentirían igual si han estado dando un discipulado a nuevo creyente, llevan un par de años trabajando con ellos, lo acompañaron hasta que se bautizó, salieron un tiempo y vuelven a encontrarse con la persona y la persona está hecha un legalista, que exige a todos que hagan un montón de cosas para ser salvo y ha distorsionado las cosas y me dice, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué parte de lo que yo le enseñé no funcionó? Eso es lo que Pablo está sintiendo de los Gálatas. Pero fíjense lo que él hace ahora. Él comienza por donde comenzaron. ¿Sí? Él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ellos no tienen otra alternativa que decir, pues por el oír con fe. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos dio de su Espíritu. Entramos en esa vinculación del nuevo pacto, que Dios puso su Espíritu en nosotros. Recuerden que hablamos eso el miércoles. Dios puso su Espíritu en nosotros. Entramos en una relación de pacto con Dios y ahora somos miembros de su cuerpo, de la iglesia. Y clave es el Espíritu. Ahora, cuando recibimos el Espíritu, decimos, dice Pablo, por el oír con fe, no me dio el circuncidarse, el guardar fiestas, el comer ciertas cosas y otras no. Nada de eso entró en juego. Era su fe en lo que el apóstol les enseñó, la fe de Jesús, el Mesías crucificado. ¿Sí? Y por eso ahora le dice tan
insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. La idea aquí de la carne no es, como más adelante va él a hablar en el capítulo 5 de las obras de la carne. Aquí carne tiene que ver con el esfuerzo humano, ¿sí? El esfuerzo humano. Empezaron ellos con fe y ahora están descansando en sus propios esfuerzos humanos para vivir la vida cristiana. Y Pablo dice, así no es la vida cristiana. La vida cristiana no es sobre la base de mis esfuerzos que descansan en guardar ciertos ritos, ciertas fiestas, abstenerme de ciertas comidas. No. Si empezaron por el Espíritu, tienen que seguir por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos capacita, el que nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo está insistiendo aquí. Por eso él va a decir, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, o sea, ellos viven una vida neumatológica, por decirlo de alguna manera, y donde han estado también, además, experimentando obras milagrosas. No sabemos qué tipo de milagros ellos han vivido, pero sin duda han vivido, y Pablo les dice, eso es por fe en Jesús, que el Espíritu ha obrado en medio de vosotros en el día a día, en las cosas cotidianas. Y vuelve a la misma pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Es lo mismo. Y lo mismo, por eso él va a poner el ejemplo de Abraham y aquí conecta, ¿sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que llevó a Abraham a que Dios lo declarara justo y viviera como un hombre justo, porque en el caso de Abraham la justicia tiene más que ver con su vida cotidiana, aunque él puso su confianza en Dios, ¿sí? Lo mismo es con nosotros los creyentes. Sabed que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Sí? Así, nosotros queremos ser como Abraham, cosa que los judaizantes subrayaban, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, por eso nos circuncidamos. Y Pablo dice, bueno, si usted quiere ser hijo de Abraham, tiene que tener fe, porque Abraham tuvo fe. Y nosotros también tenemos fe. Y por eso Dios dice el versículo 8, previendo que justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, y esa es la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, en ti serán benditas todas las naciones. Así que Dios le da una promesa a Abraham y desde esa promesa se gesta todo lo que Pablo va a argumentar en los siguientes versículos. Así que lo que vemos hasta aquí es que Pablo está preocupado por los hermanos porque están sucumbiendo a cierto tipo de actividad, ustedes pueden ver, que los está desviando de su centro, de poner su confianza en el Señor, de descansar por su fe en la obra salvífica que comenzó en ellos, como dice Pablo en otros textos, la buena obra sigue perfeccionándola por medio de la obra del Espíritu día a día los creyentes. Así que no puede ser que si comenzamos por el Espíritu terminemos descansando en nuestro propio esfuerzo humano por hacer cosas que pensamos que con eso sí, ahora sí somos más justos. Y Pablo dice, no, tienen que seguir descansando en el Espíritu. Pero, ¿qué pasa entonces por la ley? Pues por la ley nadie es justificado. Por más que yo me esfuerce por tratar de cumplir la ley no tiene ese propósito, no es para declarar justo, es precisamente al revés, es para mostrar que somos pecadores. Ese es el argumento que Pablo va a seguir aquí en los siguientes versículos. La ley nos encierra, ¿no? Y por eso es que Cristo cumplió la ley para que por medio de la ley él pudiese ser declarado también maldición, porque maldito el que juega en un madero, es una cita de Deuteronomio, donde aquí se nos está mostrando cómo el Señor Jesucristo llevó la maldición de la ley. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, también somos librados de esa maldición de la ley, porque Jesús llevó esa maldición.
Los versículos siguientes, del 15 al 29, Pablo va a hacer un argumento histórico. Él va a decir que los creyentes tenemos que seguir la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente, va a decir él, argumentando simiente singular, que se refiere al Mesías. Y por lo tanto, nosotros debemos poner nuestra confianza en Jesús, el Mesías, y tener fe en Dios. No en nuestros propios esfuerzos humanos a través de guardar la ley. Porque la ley tiene otro propósito, dice Pablo. ¿Sí? Primero que nada, la ley vino muchísimo después. La ley necesitó un mediador. Moisés actuó y los ángeles actuaron como mediadores, en cambio la promesa no, fue Dios directo que le habló a Abraham y le dio la promesa. Entonces la ley tiene otro propósito, dice el 19, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Sí? La ley en parte era para frenar el desarrollo de las transgresiones, pero también para exponernos como culpables por violar la ley. En cambio la promesa no, la promesa estaba pensada para que cuando viniese en Cristo pudiésemos tener la bendición de la promesa. Y la ley entonces tenía otro propósito. Por eso cuando aparecen personas que quieren poner estas cosas típicas, ¿no? Y empiezan a usar lenguaje medio hebreo para darle como cierto aire de mayor espiritualidad. Sí, nosotros no nos juntamos el domingo, nosotros celebramos el Shabbat. Y adoramos a Yehoshua porque tal y cual. Y por eso es que ya no comemos tal y cual cosa porque no es kosher. Y ahí van. ¿Sí? Todo eso, Pablo dice, es un sinsentido porque eso no me hace más salvo ni más santo. No tiene ningún propósito. ¿Sí? La ley tenía otro propósito, no ese que le están dando a estas personas. Y estamos hablando de hace 2000 años y siguen algunas personas con la misma cantaleta, vean. Por eso hay que prestarle mucha atención. Gálatas es muy pertinente para nosotros por eso mismo. ¿Sí? El propósito de la ley era hacernos ver que somos culpables ante Dios. Y para mostrar cuán culpables somos. Porque como que al niño le dicen no haga eso y quiere hacerlo. Bueno, la ley pasa lo mismo, ¿sí? La ley dice no matarás si la persona mata, ¿sí? No adulterarás si la persona adultera. Como queriendo llevar la contraria porque la ley dice eso. Es un parte de lo que Pablo va a argumentar en Romanos. Aquí en Gálatas Pablo está mostrando que la ley es una especie de cuidador, de ayo, de un guía que va cuidando al hijo cuando es pequeño hasta que llega a una edad en que ya puede valerse por sí mismo. En cambio, en Cristo tenemos fe en Él, somos justificados por Él, fuimos bautizados en Cristo y estamos ahora revestidos de Cristo, como cuando uno sumerge algo en un líquido y sale y queda todo el objeto impregnado del líquido, así, dice, ¿sí? Nos sumergimos en Cristo y al salir estamos revestidos de Cristo, por donde se nos mire. No necesitamos la ley para nada, todo es el Mesías. ¿Sí? Y en el Mesías es que ya no hay distinciones, no hay judío ni griego, por eso Pedro no tenía razón en estar separándose de los griegos, porque él era judío. En Cristo ya no hay ni judío ni griego. Así que todos somos un nuevo pueblo, va a decir Pablo, una nueva humanidad, va a decir en Efesios. Aquí dice que no hay distinción, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno ante el Señor. No hay distinciones. La nueva naturaleza, la nueva creación está en función, porque el Espíritu Santo está y el nuevo pacto nos da esa vinculación con Dios a través de la obra de Cristo. Y por eso Pablo culmina este argumento diciendo, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Así que ese argumento que tienen estas otras personas judaizantes de decir, no, ustedes no son porque no cumplen estos ritos, ustedes no son judíos, no son hijos de Abraham. Pablo dice, no, están equivocados, somos hijos de Abraham en tanto creemos en Jesús como nuestro Salvador.
en tanto ponemos nuestra fe en Dios y en lo que Dios dice tocante al Mesías. ¿Sí? Eso es lo que es justificador, no mi esfuerzo humano por guardar ciertos ritos, ciertas leyes. Eso no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que somos nomos, sin ley. Pablo va a argumentar que nosotros tenemos la ley de Cristo más adelante, que se construye a partir del amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se construye en libertad, no en subyugación de normas y parámetros que miden qué tan espiritual soy sobre la base de si hago tal o cual cosa. Ese tipo de parámetros que nos atan, nos esclavizan en estado presente desde el comienzo, incluso antes de que hubiese ley. ¿Sí? Es el argumento que Pablo va a dar en el capítulo 4. Él va a decir en el capítulo 4, digo pues, mientras el heredero es menor, nada difiere del siervo, aunque sea el beñoto, está bajo guardián y tutor hasta la edad señalada por el padre. ¿Sí? En esa analogía de un padre que tiene tutores en un hogar griego acaudalado, tendría un educador, un paidagogos, que estaría al cuidado de educar al hijo y llegaría un momento en que el paidagogos cumpliría su función y ya no sería más necesario. Lo mismo pasa con los cristianos. Hubo una época en que la ley estaba con ese propósito, pero ya cumplió ese propósito. Venido el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos solo descansar en Él. Siempre fue así. De hecho, Abraham descansó en Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia, y toda persona a través de todas las edades ha sido igual. La ley no tiene el propósito justificador, ni para el proceso inicial, ni para el desarrollo del diario vivir. La justificación viene por otro lado, por el poner nuestra fe en Dios y en lo que Dios dice. Y es venido el Mesías, es que Dios lleva a su clímax la historia y entonces en Él nos da el perdón de los pecados por la obra de Él en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos y su entronización. ¿Recuerdan? Todo eso lo mencionamos el miércoles. Así que por eso es que nosotros, tanto judíos como griegos, podemos clamar a Dios y llamarle Padre en nuestro propio idioma. Eso es lo que quiere decir el versículo 6. Porque sois hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. De nuevo, nosotros pusimos nuestra fe en Dios por el obrar de su Hijo y la resurrección del Hijo. Dios nos ha justificado y no solo nos ha declarado justos, además nos ha dado de su Espíritu. Y aquí, linda trabajo trinitario, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu del Padre. Pero aquí, en este versículo, es el Espíritu del Hijo. Vean la relación Padre, Hijo y Espíritu en este versículo, genial. Pero porque tenemos el Espíritu en nosotros, es que no importa en qué idioma hablemos, podemos llamar a Dios Padre en nuestro idioma. Eso es lo que quiere decir la frase Abba Padre. ¿Sí? He oído muchas ingeniosas explicaciones de Abba Padre, que Abba Padre significa papito, papaíto y cosas así. No tiene ningún sentido. Abba es papá en arameo y padre es pater en griego. Y el texto en griego dice Abba ho pater. ¿Sí? Abba Padre. Es como dijésemos papá, father, o fater, o como se diga en los distintos idiomas del mundo. Todos nosotros, no importa el idioma que hablemos, tenemos el mismo espíritu de su Hijo en nosotros, y por eso podemos dirigirnos al Padre y llamarlo Padre en nuestro idioma. Judíos y griegos, no hay distinción. Todos podemos llamar a Dios nuestro Padre. Precioso, ¿no? El argumento de Pablo es contundente. La ley tiene otro propósito. Si usted quiere buscar justificación en la ley, está perdiendo el tiempo, porque ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es otro.
que quiere buscar justificación. La justificación, la única forma de encontrarla es a través de Cristo. En la cruz, que murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, desde donde volverá por nosotros. Es en ese Señor Jesús que nosotros hemos puesto nuestra fe. Y es suficiente, no se necesita más. Por eso, dice el apóstol, ya un poco más preocupado, ¿no? Le dice, miren, ustedes cuando no conocían a Dios, eran esclavos, siervos de esas cosas que no son Dios. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien son conocidos por Dios en el sentido que Dios toma la iniciativa de traernos hacia Él, por eso invierte la voz del verbo. Aquí, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Este es un argumento muy, muy peligroso también. Pablo está diciendo que cuando uno vive como un gentil, como nosotros, esclavizados a una realidad, y hemos salido de esa realidad para buscar a Dios, ¿cómo es que pretendemos volver a esclavizarnos de esa realidad que nos tenía cautivos? Eso es absurdo, dice Pablo. ¿Sí? Pero en el versículo 10, observáis días, meses, estaciones, años. Está hablando de fiestas judías. Probablemente días se refiere al día de reposo, meses probablemente se refiere a las fiestas de luna nueva, que eran una vez al mes. Las estaciones probablemente se refiere a las fiestas que se celebran como la Pascua, Pentecostés y otras que son fiestas estacionales, que tienen que ver con la cosecha, como cuando se siembra, cuando se cosecha. ¿Sí? Y los años, la fiesta de Año Nuevo judío, todas son fiestas judías. De nuevo el punto que yo les venía diciendo. Cuando Pablo está hablando de ley, lo que tiene en mente son este tipo de cosas. La circuncisión, guardar ciertas fiestas y también las dietas alimenticias. Y Pablo dice, temo que haya trabajado por vosotros en vano. Por eso es que Pablo les dice a él, hermanos, yo cuando fui con ustedes, con toda sinceridad, mostré mi amor para con ustedes, ustedes lo percibieron y también me amaron, y estuvieron a punto de dar lo que fuera porque yo estuviera bien. Eso es un amor genuino. Esto que estas personas están haciendo no es genuino, así que tengan cuidado. Lo que ellos al fin quieren hacer es como glorificarse en ellos para manipularlos. En cambio, Pablo dice que vuelve a sentir dolores de parto por ellos, porque siente que como que se les olvidó el Evangelio y tiene que volver a concebirlos para volverlos a dar a luz a ellos. Ahora, Pablo va a terminar el capítulo 4 haciendo una analogía de la vida de Agar y Sara en estos versículos. Ustedes recuerdan la historia que Abraham no podía tener hijos y su esposa Sara tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Y la costumbre de la época era que si una mujer tenía una sierva, podía dar su sierva a su esposo y como su representante. Así que si el esposo tenía un hijo con la sierva, el hijo que naciera técnicamente era de la esposa, sino de la sierva. Como pasa con las esposas de Jacob. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los 12 hijos no todos son de la misma esposa. Son 2 esposas y 2 siervas. Así que en esa historia de Abraham con Agar y Sara, lo que termina pasando es que Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Echa a esta mujer porque no va a ser heredero el niño con mi niño, porque técnicamente le correspondía ser heredero, pero ella no quiere eso. Y
Pablo va a tomar esa historia y la va a aplicar de una manera muy suelta a la dinámica que se está dando con los judaizantes. Por eso él va a decir, decidme los que deseáis estar bajo la ley. No oís a la ley, porque está escrito, habrán todos hijos, una oración de otro, la libre, la esposa Sara. Entonces, él va a decir que las personas que se llaman hijos de Abraham, ¿no? Bueno, y Abraham tuvo 2 hijos. Así que si usted dice que es hijo de Abraham, tiene que decir de cuál de los 2 es hijo. Ya él ha venido diciendo que nosotros somos hijos de Abraham cuando tenemos fe en la simiente que es Jesús. Y ahora entonces él va a decir, si uno pone su fe en Jesús, es hijo de la libre, de la Jerusalén celestial. En cambio, los judaizantes, que están ellos mirando el asunto de las actitudes, prácticas judaizantes, pues ellos están esclavizados a esos rituales y por lo tanto son hijos de Agar, la esclava. Y no sacan nada entonces con decir que son hijos de Abraham, porque son hijos de Abraham por el lado de la esclava, que da hijos de esclavitud. Y lo que Pablo está diciendo, nosotros los creyentes somos hijos de Abraham, pero por medio de la promesa. Así que usted escoja a cuál de los 2 quiere seguir, al de la esclava o al de la libre. ¿Sí? Por eso él termina diciendo así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre, de la Jerusalén celestial. Qué tremendo pasaje. Capítulo 3, capítulo 4 son fundamentales en el argumento de Pablo en torno al tema de la ley. La ley tiene su propósito. En otros lados Pablo va a decir que la ley es santa. El problema no está en la ley, está en mí, que no puedo cumplir la ley. Recuerdan Romanos 7. La ley tiene otro propósito. Si usted pretende que un buen cuchillo le va a servir como un buen desarmador, lo más probable es que va a arruinar el cuchillo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Sí? O que pretendemos clavar un clavo que usando en vez de un martillo, una piedra, un palo, lo que sea. No es el propósito de ese otro instrumento. Lo mismo pasa con la ley. La ley no tiene el propósito de justificar, ni de acompañar en el día a día para hacernos santos. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu nos da vida por medio de la obra de Cristo Jesús y nos permite vivir el día a día. Y Pablo está invitando entonces a los hermanos a vivir y disfrutar esa libertad. Claro, vamos a ver el domingo que esa libertad no implica libertinaje, que podría ser el argumento que los falsos, no sé si llamarles falsos maestros, pero estos maestros que están distorsionando el Evangelio, están peligrando la esencia de la fe, ¿sí? Al agregar y distorsionar cosas. Lo mismo nos pasa hoy con personas que pueden agregar o distorsionar el Evangelio con distintas cosas. En nuestro mundo evangélico conservador, nosotros corremos el peligro de poner nuestros ritos como santificadores. Entonces, si visto de cierta manera, si hablo de cierta forma, si escucho cierta música, etcétera, y puedo ir haciendo una lista de cosas que me definen santo. Esa persona es muy santa porque nunca come chicle, o esa persona es santa porque nunca oye música secular. Esa persona es muy santa porque, y uno entonces empieza a justificar su lista de cosas para llamarlo a la persona santidad, está equivocando el camino. Porque esas normas no me hacen más santo. Lo que me hace más santo es el poder transformador del Espíritu en nosotros. Cuando decidimos obedecer al Señor Jesucristo. Ahí está la clave santificadora.
nuestra fe en Jesús nos guía, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos transforma. Esa es la clave. Y en el caso de la ley tenía otro propósito. Y lo mismo pasa hoy. Las personas podrían pensar, bueno, digo, que hablar de cierta manera, resaltando el idioma hebreo. Miren, si por ahí alguien les dice nombre así, ustedes digan, mira, gracias al Señor que todos ahora podemos clamar Abba Padre. ¿Sí? Si tú quieres llamarle Abba, está bueno. Pero yo le llamaré Padre, porque en mi idioma puedo hablarle a Dios muy cerca, muy cerca. Hay ahí los desafíos para nosotros. Y el chat está disponible por si alguien quisiera hacer preguntas. Ricardo Figueroa dice, ¿por qué será que se nos vuelve más fácil buscar ser hijos de la esclava que lo inverso? Yo creo que es nuestra fascinación con lo rápido, con lo fácil, con lo accesorio, que pensamos que haciendo esas cosas, entonces sí. Entonces ahora sí somos salvos de verdad, o somos más santos. En lugar de volver de nuevo a disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, como dice el capítulo 5 en adelante, y las dinámicas que nos obligan a tener una vinculación muy estrecha unos con otros. Vamos a ver el domingo. El crecimiento de la vida cristiana se da en tanto somos comunidad, no por mis esfuerzos individuales separados de mi comunidad, y por el obrar del Espíritu siempre. Así que el peligro está en buscar esos facilismos, que es como el llame ya de la fe. Hay que tener esa precaución. Ahora, Pablo menciona en Gálatas 3:11, se explica que la ley a ninguno justifica, que solo es por fe. Y en 1 Timoteo 1 dice, expresa que la ley es buena si se usa legítimamente. Y el versículo 9 dice que la ley no fue dada justo, y de ahí sale una lista de pecados. ¿De cuál ley hablan ambos libros? Bueno, primero que nada, un error que podemos cometer es tratar de salirnos de un argumento en un libro para tratar de entrar a otro libro con que usa la misma palabra con un argumento allá. Hay que tener precaución porque Pablo va a defender la ley en varias ocasiones. Pablo no es anti-ley, sino es antinómico. Pablo va a defender la ley, va a decir que la ley es buena, es santa. El problema es querer usarla con un propósito del cual Dios no la construyó, Dios no la hizo para eso. Y Pablo va a ser muy claro y muy tajante en eso, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la circuncisión, fiestas y alimentos. Porque, por ejemplo, en Gálatas, Pablo va a argumentar que estas cosas tienen una apariencia de piedad, pero al final no tienen la solución al verdadero problema, que es cómo controlo la naturaleza pecaminosa. Pablo va a abordarlo aquí en Gálatas en capítulo 5, el contraste entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Las obras de la carne, perdón, y el fruto del Espíritu. El punto aquí en Gálatas es que el propósito de la ley no es el que estos maestros le han querido dar. El propósito de la ley es distinto. Y en Timoteo, pues, es parecido, ¿no? En Timoteo, aunque el problema en Timoteo en la iglesia en Éfeso es otro, Pablo muestra las bondades de la ley. Y de hecho Pablo cita muchísimas. Si uno saca la lista de pasajes que Pablo cita, más o menos como un 40% de los pasajes que Pablo cita en todas sus epístolas, 40-45% de los pasajes vienen del Pentateuco. Imagínense. O sea, si para Pablo no es importante la ley, ¿por qué la usa tanto? También más o menos como un 30% viene de los salmos y otro 30% viene de los profetas, en particular Isaías. Pero
si no importara tanto la ley, ¿por qué la cita tanto? Porque para Pablo sí es importante. El punto no es si es o no en valor absoluto importante, sino qué importancia y utilidad le estamos dando, qué camino estamos poniéndole a la ley para hacer algo para lo cual no fue hecha. Ese es un error, dice Pablo. La ley no tiene ese propósito. Y la otra pregunta, comentario de Pablo decía, en la iglesia de Éfeso y en los Gálatas eran los mismos problemas que había en ambas. Como les digo, no son los mismos problemas. En Galacia el problema es que había personas que estaban tratando de distorsionar el propósito de la ley, recalcando estos distintivos nacionalistas que podían hacer pensar que para un gentil poder ser creyente, poder ser cristiano, primero tenía que hacerse judío. Y una vez que era judío, entonces ahora sí puede ser un cristiano. Ese es el punto en Gálatas. En Éfeso no, en Éfeso es una anomia, es una anarquía. Y Pablo dice, no, la ley es buena y tiene su propósito y hay que saberla trabajar. Así que vean, son dos contextos distintos y dos usos diferentes del tema de ley. No sé si hay otra pregunta que quisieran aprovechar el chat para hacerla. Si no, pues aprovechar para el domingo, ir formulando sus preguntas. Claro, vayan preparando sus preguntas y les dejo una tarea. Lean el capítulo 5 y capítulo 6, pero con la comunidad El Molino en mente. ¿Sí? ¿Cómo es que la Iglesia Bíblica El Molino como comunidad vive capítulos 5 y 6? Porque estamos acostumbrados a pensarlo yo individuo, por separado. Pero, ¿qué si ahora leo pensando en mi comunidad y yo en tanto miembro de la Iglesia Bíblica El Molino? Ahí les invito a que lean capítulo 5 y capítulo 6. Y van a ver que, en paréntesis, la ley vuelve a aflorar, pero ya con otro uso. Pablo va a darle un lineamiento al uso correcto de la ley en el contexto de la Iglesia y a través de los ojos de Jesús. Así que ahí quedamos. Amén. Los dejamos picados para el domingo, no falten. Y así ahí es, estaremos. hermano. Sí. Muchas gracias, hermano Nelson. Estamos entonces preparados para el domingo a las 10:30 en el culto general. Dios le bendiga, hermano.